Ok, bienvenidos a todos que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Bienvenidos a nuestra última lección, lección 8 de la Biblia, la llegada del Salvador. Vamos a empezar con una oración. Oremos. No hay amor como el tuyo. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te doy gracias porque me buscaste, me salvaste de las consecuencias eternas del pecado y me diste vida eterna. También te doy gracias porque me cuidas cada día. Perdóname cuando no me acuerdo de lo mucho que me amas y no me comparto el mensaje de tu amor con otras personas. Amén. Ok, entonces, hoy tenemos la última lección, lección 8. Jesús predicando y sanando. Esto es del libro Marcos, capítulo 1, 16 a 39. Y hoy tenemos 3 objetivos. El primero es usar el método de las 4C, obviamente, para leer y entender Marcos 1. También vamos a practicar el contar, la C de contar, usando una historia de Marcos 1. Esto vamos a hacerlo en grupos pequeños. Y al final de la clase vamos a identificar el propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy día. Estos son los objetivos de hoy. Y también voy a compartir cosas sobre el proyecto final otra vez para que ustedes tienen todo lo que necesitan para este proyecto. Ok, entonces empecemos con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. La tema de hoy, pues, es la posesión demoníaca. Esto es una parte de una historia que tenemos hoy y vamos a hablar un poco sobre esto antes de empezamos con las historias. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Pues, en realidad son ángeles que se rebelaron. Tenemos en Judas versículo 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Entonces, sí, los demonios son ángeles que se rebelaron. Y su hogar ahora, Jesús dice en Mateo 25, versículo 41, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, estos son los demonios. Vamos a hablar un poco más sobre su líder, el líder de los demonios, el diablo. Pues tiene muchos nombres: diablo, Satanás, nuestro adversario, el acusador, viene de Apocalipsis 12, capítulo 12, tiene este nombre.
También homicida, padre de mentiras, príncipe de este mundo. Hay muchos nombres para describir el líder de los demonios. Pues hace su obra por medio de hipócritas, falsos maestros, personas así. Y también es muy inteligente y explota los puntos débiles de los creyentes. Entonces, sí, eso es el líder. Obviamente él tiene poder, pero no es nada en comparación a Dios. Entonces, ¿cómo podemos combater el diablo y los demonios? Pues con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, la palabra es nuestra armadura espiritual. También tenemos el ejemplo de Jesús en el desierto, cuando él dice, escrito está. Él estaba usando la Biblia también en este caso. Entonces, sí, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y la palabra de Dios obviamente tiene poder. Y Dios está mucho más poderoso que el diablo. Y al fin voy a compartir un poco más información antes de empezamos con contar. Pues los casos de posesión demoníaca narradas en la Biblia fueron más frecuentes durante el ministerio público de Jesús. Claramente, Satanás quería destruir la obra salvadora del Salvador prometido. Aunque Dios permitió que Satanás atacara a Jesús, él no podría ganar. En Marcos 1:24, una historia de hoy, los demonios claramente entendían que Jesús podría destruirlos y que con el tiempo lo haría. Y tenemos ejemplos, sí, en la Biblia donde hay individuos que están sufriendo físicamente cuando estaban poseídos por los demonios. Sí, hay muchos ejemplos en Marcos, Mateo, Lucas, Juan, de sordera, ceguera, convulsiones, fuerza sobrenatural, comportamiento autodestructivo y cosas así. Tenemos estos ejemplos. Pero también es importante recordar que la posesión demoníaca no equivale a enfermedad mental. Esto es algo diferente. Sí, creo que esto es todo lo que tengo de la posesión demoníaca. A captar es una información hoy sobre la posesión. Porque en la historia de hoy vamos a tener un ejemplo de esto. Ok, pues esto es todo, pero para resumir, en conclusión, pues el diablo atacaba a Jesús con todo su poder, pero el apóstol Juan escribe, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y tenemos toda confianza en esto, que Dios tiene todo el poder.
Ok. Esto es la introducción. Ahora continuamos con contar. Entonces, el segundo objetivo de hoy es practicar el contar usando una historia de Marcos 1, 16 a 39. Entonces, creo que ustedes ya han elegido una historia para escribir. Esto fue parte de la tarea de hoy, escribir una de las historias con sus propias palabras. Entonces, vamos a dividirnos en grupos pequeños para que uno tenga la oportunidad de compartir la historia que escribió los demás. Esto es una buena práctica para ustedes y también le ayudará a sentirse más cómodo compartiendo la palabra o las historias de la Biblia. Es una práctica, no más. Si no escribió una historia para hoy, no se preocupe, está bien. También puede leer una de las historias directamente de la Biblia si tiene una Biblia cerca. Para recordar, estos son las historias. Jesús llama a los discípulos. También Jesús sana un hombre con un espíritu maligno. Jesús sana la suegra de Simón y el ministerio de Jesús al fin. Depende en su traducción de Biblia, tal vez hay otros títulos o están separados en una manera diferente, pero en general estos son las cuatro historias de hoy. Entonces, voy a dividirles en grupos pequeños, grupos de 2 o 3, y ustedes van a compartir su historia con las otras personas o la otra persona en su grupo. Y ustedes van a compartir tal vez 2 historias porque cada persona tiene una historia y después pueden hablar un poco sobre las historias o que es más difícil en escribir una historia en sus propias palabras o sí, algo del proceso o del contenido de la historia. Ustedes pueden hablar un poco en los grupos así. Y después vamos a regresar al grupo principal para hacer preguntas de tal vez consolidar, pero depende en el tiempo. Ciertamente las preguntas de consolidar vamos a hacer en el grupo principal. Entonces, hay una pregunta antes de salimos en los grupos pequeños. ¿Una pregunta antes de esto? Parece que no hay. Estoy creando los grupos ahora. Ok, estamos listos. Entonces ustedes van a tener como 8 minutos en sus grupos. Tal vez más, depende en cuánto tiempo necesitan. Pero vamos a ver. Por lo menos 8 minutos. Entonces, estoy abriendo los grupos pequeños.
Ok, estamos regresando. Casi tenemos todos. Ok, entonces ahora vamos a pasar por todos los grupos y me gustaría si ustedes pueden compartir la historia de contar de cada persona y si hay un comentario sobre la historia o sobre la preparación para contar la historia o algo interesante durante esta actividad. Entonces, vamos a empezar con Alma y Elise. ¿Cuáles historias eligieron y tienen un comentario sobre este proceso? Bueno, pastor, ¿me escucha? Sí, Bueno, pastor, Alma y yo, nosotros tomamos desde que inicia el ministerio el Señor y tomamos eh, el llamado hasta lo último, que vemos que es eh, el ejercicio de esa gran época de milagros, de señales, de la predicación por parte de Jesús. Bueno, el ministerio del Señor arranca después de ser bautizado en el río Jordán y de allí pues entendiendo que él ya es bautizado, él es tentado también en el desierto, entiende que por el encarcelamiento de Juan ya le llegó su tiempo, él comienza a predicar el evangelio en toda Galilea y empieza diciendo, arrepentíos y creed en el evangelio, porque él se ha acercado a vosotros. Entonces es un llamado que el Señor empieza a hacer, eso nos, nos señala a nosotros esa disposición del Maestro, es esa entrega, esa compasión, porque la verdad del hombre cambie, porque Él ofrece nuevos comienzos. Y seguido, pues, encuentra que tiene necesidad de hacer un equipo de trabajo y empieza a llamar a sus seguidores, a sus discípulos, empezando en el mar de Galilea, que vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Él les dijo, venid en pos de mí para que sean pescadores de hombres, y ellos obedecieron dejando la red, pero llama mucho la atención que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban también en la barca. No solamente estaban ellos, sino que estaba el padre de Zebedeo y tuvieron que dejarlo a él. Eso es simbolismo para nosotros, tener que dejar atrás muchas cosas. A veces inclusive la familia, no porque no nos diga la palabra que tenemos que renunciar a nuestra familia, sino al mundo, a lo que nos ocupa, a los quehaceres, a hacer un pare. Y también nosotros vimos lo grandioso cuando entran en Capernaum en el día de reposo en la sinagoga que él enseñaba, y cómo se manifestó ese espíritu inmundo en ese hombre y lo reconoció, pero con esa autoridad el Señor lo reprende y le ordena callarse, y el espíritu inmundo le obedece y sale de él. Esto hacía que la gente que estaba allí se asombrara, que vieran con qué autoridad lo hacía y le obedecían los espíritus malos, y se extendía así la fama de él donde quiera que iba. Tomamos esas dos historias, pastor. gracias, Elise. Muchas gracias. Ok, ahora con el grupo de Daniel y Julio. Daniel y Julio. ¿Cuáles historias y un comentario de ustedes? Hola profesor, hola hermanos, buenos días.
con Julio estuvimos revisando la historia de la sanidad de la suegra de Pedro y pues cuando llega el Señor a la casa de Pedro y la suegra estaba postrada y con fiebre, y el Señor con solo tocar su mano, dice que la fiebre la abandonó y que ella se levantó y que le servía. Entonces nos sentíamos maravillados del poder del Señor, de cómo con solo tocar la mano de la suegra de Pedro, ella inmediatamente es sana. Ujú. Entonces, eh, entonces o sea, es muy impactante cómo el Señor tiene ese poder. Y pues me preguntaba Julio que si todavía en estos días, en nuestros días, podíamos ver ese tipo de milagros. Y pues yo le decía que según la palabra, eh, o sea, sí, dice la palabra de Dios en Isaías, por ejemplo, que por su llaga fuimos sanados, ¿sí? Y dice también en el Nuevo Testamento que él venció la muerte y la enfermedad en la cruz. Entonces, obviamente, para que eso suceda en la vida nuestra o en la de cualquiera, tiene que haber fe, ¿sí? Fe de que el Señor lo puede hacer y fe en sus promesas, pero yo pienso y lo he vivido en carne propia que el Señor es poderoso, todopoderoso para hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Gracias, Daniel. Gracias por compartir, por este comentario. Ahora, Diana y Estedit. Pastor, nosotros hablamos sobre, la hermana Esternida habló sobre Jesús sana a los enfermos, que es igual el mismo capítulo que habló anteriormente el hermano, de lo que la suegra de Simón estaba enferma y él tuvo misericordia y le sanó y ella en agradecimiento le sirvió a él. Eso habló la hermana. Y yo, en cambio, le dije a ella lo de Jesús ora en un lugar solitario, que a Jesús le gustaba irse y pedir a Dios, no como nosotros oramos y pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, porque Jesús cuando subió, cuando murió y ascendió a la diestra de Dios, él fue puro y no cometió pecado como nosotros, sino él le pedía a Dios, dice que le pedía a su Padre sabiduría para poder extender su palabra y explicar a las personas y que así ir evangelizando como dice en su palabra, hasta los confines de la tierra. De esos dos temas hablamos nosotros. Y como decía anteriormente el hermano, pienso que, bueno, en mi caso, yo llegué a creer en Jesús, fue por un milagro que Él hizo en mi vida. Porque me detectaron un tumor en el corazón hace 3 años y yo estuve un mes hospitalizada y salí. Pero luego cuando yo pensé que yo ya estaba bien, me detectaron otro tumor después de 1 año y medio de eso. Y los médicos me dijeron a mí que había muy pocas posibilidades que yo pueda sobrevivir, pero como dicen, Dios da la inteligencia y la sabiduría a la medicina, pero ellos no tienen la última palabra, sino Dios, porque Dios es dueño de nuestras vidas. Y yo soy un testigo fiel de que mientras los médicos me dijeron a mí que no, que había muy pocas posibilidades de vida, yo estuve ahí solamente 5 días en el hospital y ni siquiera tuvieron necesidad de tuberme como la primera vez cuando los médicos habían dicho que era muy difícil que yo pueda sobrevivir. Y ahí Dios me demostró que Él en su infinito amor todavía tenía mejores cosas para mí. Era un testimonio que yo les quería comentar. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias por compartir esto, Diana. Sí, qué milagro.
Ok, el último grupo de Nancy y Yolanda. ¿Cuáles historias si hay un comentario? Bueno, la hermana Nancy quería hacer una pregunta, entonces que tenga ya la palabra. Ajá. Bueno, yo tenía la duda, hermana, pero realmente que con lo que comentamos me quedé un poco clara. Yo comentaba con la hermana en la parte final, en el versículo 34, donde dice que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces mi duda era, ¿por qué Jesús no los dejaba hablar? Y le decía yo a la hermana de que en varias ocasiones sé que no les permitía hablar, aunque lo que estos decían era la verdad, porque anunciaban quién era él, o sea, que lo conocían. Este es hijo del Dios verdadero, es hijo del Altísimo. Jesús no dejaba que hablara, entonces esa era mi duda, ¿por qué? Entonces, pero quiero escuchar su respuesta, hermano. ¿Qué nos dice usted? Nosotros comentamos, ¿va? ¿Qué nos dice usted? ¿Cuál era la razón? Am, creo que es algo con el, pues no estoy seguro, pero creo que es algo con el Ujú. tiempo y, y Jesús quiere decir a la gente por sí mismo que Él es el Hijo de Dios en el tiempo perfecto. Entonces, tal vez esto no es el tiempo y no quiere que los demonios están diciendo su nombre y Él quiere mostrar su poder y después va a decir que sí, Él, él es obviamente el Hijo de Dios. Ujú. Yo le decía a la hermana que yo tengo una Biblia aquí de estudio y me aclaró bastante. Ujú, Eh, la Biblia me explica, hace la pregunta, ¿por qué Jesús no quería que los demonios hablaran y revelaran quién era él? Y las razones dice porque al mandar a los demonios que guardaran silencio, demostraba primero su autoridad y poder sobre ellos. Jesús quería que la gente creyera en él por sus palabras y hechos, no por lo que pudieran decir los demonios. Jesús quería revelar su identidad como el Mesías según su propio programa, como decía usted, su propio tiempo y no conforme a la de Satanás. Este quería que la gente siguiera a Jesús por su popularidad y no porque él era el Hijo de Dios, el que podía liberarlos del pecado y su poder. Entonces ujú, comentábamos con la hermana de que de repente yo sé que esto era algo que llamaba mucho la atención, como me explicaba la hermana a mí, de repente Jesús, ¿quién era? Era el hijo del carpintero, este es sin estudios, es una persona común. ¿Cómo es que viene ahora con autoridad y hasta echar fuera demonios? Entonces, y que el demonio hablara era, pienso yo también, como una manera de distraer a la gente la atención real de lo que Jesús quería mostrar, el mensaje que él traía. Entonces, como que por esa razón los mandaba a callar, porque realmente la gente se iba a centrar más en las palabras que el demonio decía y no en lo que el mismo Jesús decía. ujú. Sí, sí, esto es un buen comentario, Nancy, gracias. Y de la Biblia estudia también. Sí, muchas gracias. Ok, esto es todo para las historias y contar de las historias. Vamos a saltar las preguntas de considerar hoy. Ustedes están muy familiares con estas preguntas. Am, Yolando, ¿algo más para comentar? Bueno, sí, disculpe, pastores. Yo casualmente la hermana estaba en la misma historia que yo estaba, ¿verdad?
Pero lo que yo veía aquí y quiero comentar, ¿verdad? Es que no es la parte del demonio, ¿verdad? Sino, ahí me llamó la atención, es como ellos estaban asombrados de la capacidad de Jesús para poder mandar a callar a los demonios. Porque como dijo ya la hermana anteriormente, yo veía que, o veo pues, que ellos veían a Jesús, era como el hijo del carpintero. Entonces había ahí como una congruencia, ¿verdad?, entre el hijo del carpintero y la persona que llega hasta la sinagoga, da estudio, habla de la palabra, tiene autoridad. Eso es lo que yo veo ahí. Y entonces, eh, ¿cómo es? Dios, sí, Jesús manda callar a este demonio para que no lo delate. Eso es lo que yo veo. Por eso es que él puede entrar fácilmente y leer la palabra de Dios como hacía, porque era el Hijo Gracias. de Dios. Gracias, Gracias. Yolanda. ¿Algo más, Nancy? Sí, hermano, también ahí cabe mencionar, creo que realmente, pues yo sé que aquí el personaje más importante es Jesús, va y nos centramos como que en hablar del demonio, ¿va? Pero también cabe mencionar aquí el que recibió el milagro, ¿verdad? Es una persona que estaba poseída y imagino yo que debe ser algo bien terrible, porque por lo general los demonios quieren matar, hacen daño, hace que la persona se dañe a sí misma y es un gran problema y es una gran preocupación para la misma familia. Tenga la edad que tenga, sea menor o sea mayor. Entonces, eh, ver esa parte de la persona que fue liberada, ese día que se llegó, en el que Jesús llegó, ese momento y esa hora en que bastó una palabra para decirle al demonio, cállate y sal fuera, y la persona quedó totalmente libre. Entonces ahí es donde vemos también la autoridad de la palabra de Jesús y Mm. que sigue teniendo esa misma autoridad. Bueno, si la Biblia nos dice que por el poder de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, por su palabra, ¿verdad? Somos sanos, somos liberados, somos transformados. Maravillosa la palabra. Sí, gracias, Nancy. Muchas gracias. Sí, entonces vamos a continuar con las preguntas de consolidar, pero ya hemos compartido algunas cosas del amor de Dios y cosas así, la aplicación a nuestras vidas ya en estos comentarios. Entonces, tenemos algunos minutos más y creo que voy a elegir una de estas preguntas. Tal vez el amor de Dios en la historia. Una de las historias de hoy, donde vemos el amor de Dios. Nancy. Bueno, en lo mismo que ellos, hermanos, lo que él hizo aquí, igual en nosotros. Primero vemos el amor en cómo buscó a simples personas, pescadores, los Mm. llamó y les dio un trabajo mucho mejor, pescadores de personas, de hombres. Entonces veo como Dios ahí, veo su amor en que Él como toma a personas que de repente son sin letras, sin sabiduría humana, sin ciencia, y los hace, los engrandece, porque realmente de ahí fueron hombres que anduvieron con Él durante todo su ministerio, tuvieron ese privilegio de andar cerca de Jesús, de aprender del mejor maestro. Entonces veo ahí el amor de Dios en cómo Él nos llama y sigue llamando pescadores. Y pues en Sí. resumen, los dos siguientes, cómo libera y cómo sana. Muestra su amor. Mm. Amén. Gracias, Nancy. Sí, Él elige a nosotros para compartir la palabra. Qué bendición. ¿Alguien más tiene una respuesta en donde veo el amor de Dios en una de estas historias? Yolanda.
Yo veo el amor de Dios aquí en el capítulo 22, donde dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que él enseñaba de su evangelio. Es decir, no era por lo que él hiciera, sino que él lo que buscaba era que la gente oyera la palabra. Mm. Gracias. Gracias, Yolanda. Sí, esto sería algo diferente cuando, sí, estamos leyendo la Biblia, somos personas normales, pero cuando Dios sí mismo está leyendo la Biblia, pues obviamente hay una autoridad, ¿cierto? Ok, ¿alguien más? Podemos tener un comentario más si alguien tiene, o podemos continuar. No veo manos, entonces continuamos. Ok, voy a continuar. Pues vamos a terminar la clase de hoy con un comentario sobre milagros hoy en día y después voy a compartir algunas cosas sobre el proyecto final y esto es todo para el día de hoy. Tenemos como 10 minutos más. Entonces, identificar el propósito de los milagros de Jesús y la necesidad de milagros hoy. Pues el propósito de Jesús es mostrar su poder y confirmar a toda la gente que sí, sí es Dios, verdaderamente Él es Dios. Y también las obras milagrosas demostraron que Él era en efecto el Salvador prometido, el mismo Hijo de Dios. Entonces, esto es el propósito de los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento. Y la pregunta que tenemos ahora es, ¿necesitamos hoy milagros? Y tengo algunos comentarios sobre esto. Pues solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo hacerlos con su poder si fuera su voluntad. No vamos a limitar a Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Él nos advierte que no basemos la fe en milagros. Teniendo la Biblia, no tenemos necesidad de milagros para corroborar su mensaje. Ya sabemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. La Biblia también nos advierte que el malvado que vendrá por obra de Satanás usa toda clase de milagros para engañar a la gente. Entonces, ¿necesitamos hoy milagros? Pues no, ahora tenemos la Biblia, toda la Biblia, todo el testimonio de la Biblia. Y también no basemos la fe en milagros tampoco. Pero todavía hay milagros. Sí, tal vez no son tan obvios como en el Nuevo Testamento con Jesús. Sí, solo Dios tiene el poder de hacer milagros. Dios ciertamente podría permitirle a su pueblo, pero porque no vamos a limitar a Dios, ¿cierto? No hay nada imposible.
pero tenemos el testimonio completo de la Biblia que por su propia autoridad establece que Él es la palabra de Dios. Esto es lo que más necesitamos. Entonces, esto es lo que yo tengo sobre los milagros. ¿Hay un comentario aquí o pregunta aquí? Nancy. Hermanos, hay algo aquí. Yo he recibido también otros cursos anteriormente. Eh, sí esto que usted acaba de decir, sí es un poco como chocante a lo que yo creo, ¿verdad? Yo sé que realmente no se trata de lo que yo crea o de lo que yo piense, sino de lo que dice la palabra. Pero em, sí sé, hermano, de que hay muchas personas, sé que ocurre un riesgo, por ejemplo, vaya, yo sé que hay personas que están postradas en cama y que uno les lleva la palabra y sé que pudiera haber algunos casos, pero eso solamente Dios lo sabe, en que la persona de repente decida entregar su vida a Cristo más por miedo a morir que por un arrepentimiento genuino o por un deseo al milagro. Yo sé que los milagros no son realmente una seguridad en cuanto a la persona para ser salvo. Yo sé que no, porque muchos reciben milagros y como los 9 leprosos recibieron el milagro y no fueron agradecidos, no volvieron nunca. Pero sí sé, incluso por ese mismo ejemplo de esa palabra, cuando estos 10 leprosos, de que uno, incluso casualmente lo comentábamos con la hermana Yolanda, sobre estos leprosos, el uno que volvió, hermano, él recibió el milagro, él fue sano, y vemos ahí muchos casos de que a partir de un milagro empezaron a seguir a Cristo. Y no fue solo por el milagro recibido, sino que también alcanzaron salvación. Yo sé que el milagro ese es un riesgo a veces que se corre, porque yo sé que hay personas que se acercan a Jesús solamente por los milagros o lo que puedan recibir, más que por arrepentimiento. Pero yo considero, hermano, de que, eh, vaya, la hermana nos acaba de mencionar ahorita, nos acaba de testificar un milagro que ocurrió en su vida. Algo que donde la medicina decía, hasta aquí nomás te llegó tu vida, pero viene Dios y da la última palabra y dice, no, tenés más años todavía para vivir, ¿verdad? Qué bueno, porque ella ha decidido seguir en el camino de Dios. De repente como aquel ex leproso que ya fue agradecido. Pero sí creo yo, hermano, de que hay personas de que, vaya, yo sé que una de las preguntas a consolidar dice, ¿cuándo sería un buen momento para compartir esta historia? Cuando hay un enfermo. Yo voy y le Sí, digo, mira, así como sanó a la suegra de Pedro que se estaba muriendo de fiebre, temblando, de la misma manera te puede sanar. Sí es su voluntad. Eso sí, es su sí, porque voluntad, yo sé sí. que hay muchos errores hoy en día donde se declara y te declaro sano. Y yo sé que no, eso es un error, eso es una oración completamente errónea a mi punto de Ujú, vista, ¿verdad? Mi manera de orar es, Señor, mi deseo y mi petición es sánale, pero si es tu voluntad, porque hay personas a las que no es la voluntad de Dios sanarle y no la va a sanar. Más sin embargo, sí, entonces, para mí los milagros siguen vigentes, Él sigue siendo el mismo Jesús que se compadecía de las multitudes enfermas y las sanaba. Eh, y sí sé que, sí creo, hermano, de que por un milagro recibido se puede también alcanzar la salvación, se puede aumentar la fe o simplemente puede empezar a nacer la fe por un milagro. La persona recibe un milagro y puede empezar ahí la fe y puede empezar a creer. Y obviamente, yo sé que lo que nos mantiene en Cristo no es el milagro, es la palabra. Que a mí me puede haber ujú. sanado Cristo, yo sé que a mí me ha sanado, yo sé que todos, si nos pusiéramos a contar un testimonio, se nos va todo el día. Todos tendríamos algo que contar que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero sí sé que no es ese milagro que hizo por nosotros el que nos mantiene en Cristo. Es la palabra. Es la palabra Sí, la que día a día nos mantiene. Amén. gracias, Nancy. Sí, sí, claro que sí. Y
Dios puede usar cualquier evento para crear fe en una persona y la fe que tenemos realmente es un milagro. Sí. Yolanda. Bueno, voy a comentar brevemente. Yo tengo una hija, hoy día tiene 37 años y tiene en el Señor, eh, eh, sirviéndole al Señor, 11 años. Ella a la edad de 4 años, ella fue sana. Yo testifico eso porque ella era sordamuda y a ella la habían enviado para una especialista que le enseñara, es decir, o me enseñara a mí cómo poderla atender a ella, porque ella no emitía nada, ella no oía, ella no hablaba. Entonces alguien me dijo que fuera para una iglesia, que Dios era muy bueno y todo eso. Entonces yo empecé a ir a esa iglesia, iba a los cultos de oración. Y en una oportunidad hicieron una oración para los enfermos, para orar por los enfermos, y la colocaron a ella en el centro de esa rueda que hicieron. Y le oraron. Y resulta ser, hermano, que esa noche yo dormí asustada porque esa niña ni se movía. Y yo decía, esos evangélicos me mataron la muchacha. Entonces, resulta, hermano, que al día siguiente yo la observaba mucho y después como a la semana yo volví a ir a la iglesia, pero ella no emitía todavía sonidos ni nada. Pero ese día que yo fui, resulta ser que el pastor dijo algo donde los creyentes tenían que decir amén. Y ella fue una de las que dijo amén. Y ahí todos nos quedamos perplejos, hermano, porque de verdad todos sabían que ella era sordamuda. Y entonces la esposa del pastor bajó del púlpito y la agarró, ¿verdad? Cargada, y le empezó a preguntar. Y le decía, Cristo vive. Y la niña decía, Cristo vive. ¿Tú eres sana? Soy sana. Y así todo como que si ella había hablado y oído toda su vida. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y yo ahí mismo no comencé a servirle a Dios, le confieso que no. Yo seguí yendo a esa iglesia y seguí yendo, pero ya cuando yo decidí servirle a Cristo, ya habían pasado varios meses de eso y me decían que yo era malagradecida, pero era que no sentía, hermano, ¿ves? Hasta que de repente un día, en verdad, amanecí distinta. Y bueno, aquí estoy sirviéndole al Señor todavía. Gracias, Yolanda. Sí, gracias por compartir esta historia. Muchas gracias. Ok, creo que esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Otra vez con el proyecto final, ustedes van a elegir una lección, define su público, contestar las preguntas de considerar y consolidar y crear un captar para la historia, para captar la atención del público y también van a decidir cómo contar la historia, leerlo o contar la historia en sus propias palabras y van a escribir la manera aquí. Entonces pueden entregar los proyectos en el documento de Word o PDF con fotos del documento completo o también si uno de estos dos formas no funciona, también puedes responder a a las preguntas sobre el proyecto final con un mensaje de voz también. La fecha para entregar el proyecto es 9 de febrero. Si tiene preguntas o necesita una extensión o algo,
claro que estoy a la orden para servirles. Entonces, esto es lo que tengo sobre el proyecto final. Y otra vez el propósito de Academia Cristo, porque esto es nuestra última clase, última lección, pues nuestro propósito es para cumplir la gran comisión en compartir la palabra de Dios, crecer en la palabra y llevar la palabra a otros. Esto es nuestro propósito y nuestra misión. Y ahora voy a terminar con una oración una oración por los Efesios de Pablo. Esta oración está escrito en Efesios 3, empezando con versículo 14. Y esto es una oración, primeramente, pues al inicio por los Efesios, pero voy a usarlo hoy por todos ustedes. Entonces, oremos. Por esa razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, pueden comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pues para ustedes ha sido un absoluto placer para mí estudiar la palabra de Dios con todos ustedes durante el último mes. Muchas gracias por su Gracias a usted, amabilidad, pastor. paciencia, sí, participación. Gracias por todo. Bendiciones para usted, pastor. Que Dios le bendiga. Profesor, muchas gracias Igualmente. por su sabiduría y por sus conocimientos. Que Dios le bendiga. Igualmente a todos los hermanos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, pastor, pastor. por todo lo que he aprendido por usted. Gracias. Muchas Gracias gracias por a todo lo que ustedes. compartió con nosotros. Cosas que yo desconocía, me siento muy feliz, profe. He aprendido mucho en este corto tiempo y espero seguir aprendiendo más. Gracias por su Muchas vida, gracias, Esterit. por su sabiduría y de nuevo y ciencia. Dios le continúe Gracias. bendiciendo. Gracias. Las bendiciones a todos. Espero verlos pronto.